Esto es Dealers de Opinión. Estamos nuevamente aquí en la mesa para poder platicar con uno de los personajes políticos que ha estado surgiendo nuevamente dentro de la esfera en la ciudad de Mérida. Se trata nada más y nada menos que Rafael Echazarreta, quien es justamente quien dirige el PRI en Mérida. Rafael, qué gusto saludarte. Rodrigo, qué gusto saludarte, felicitarte por tu programa, valiente, gracias, informativo, veraz. Y la realidad es que hace falta espacios como estos para que podamos comunicarle a toda la gente, a todo el pueblo yucateco. Así es, este es un espacio en el cual estamos justamente interesados en saber qué es lo que dice la oposición ante las circunstancias que han estado pasando. Y quiero preguntarte de lleno, ¿qué ha sucedido en estos últimos meses? Porque ya estás ahora sí que, llegaste a la Casa del Pueblo, tienes un equipo de trabajo. He visto también lo que hace parte de tu equipo, debo decirlo, en las redes sociales. Platícame cómo son ellos. Pues mira, tengo el privilegio primero de haber llegado a un lugar icónico, que es la Casa del Pueblo, con un partido que está en una profunda depuración y que a través de esa depuración, en donde quienes ostentaron el nombre del partido para enriquecerse, para tener beneficios personales, y que tienen pues sendas carpetas de investigación, decidieron al ya esta institución no darle esas posibilidades económicas a las que ambicionan, pues decidieron salirse e irse a el partido en el poder al cual yo pertenecía, que era Morena. Entonces, cuando me doy cuenta que quienes construimos una alternancia a estos personajes hoy estábamos compartiendo espacio y escenario, pues yo no tenía nada que hacer ahí y decidí dar el paso a contrario sensu, a llegar a este lugar con una militancia maravillosa, lo que yo llamo un gigante dormido, y bueno, pues construir de cero como se hace en la política, como lo hacen las rebeliones inteligentes, los revolucionarios que quieren mejorar los aspectos intelectuales y de oportunidades de tu país, de tu lugar, de tu comunidad, con la ciudadanía. ¿Qué oportunidades ves hoy en día en Mérida rumbo al 2027? Y te lo digo claramente porque a ti te toca justamente rescatar, prácticamente, también integrar nuevas personas, que lo has estado haciendo. Pero te lo quiero preguntar, ¿por qué? Porque veo una situación difícil, y se lo decía justamente al presidente del PRI, a Gaspar, veo cómo lo están tundiendo a Cecilia, ¿no? Cómo están justamente el gobierno haciendo un montón de cosas en Mérida. Nuevamente tenemos dos alcaldes, el gobernador y aparte la alcaldesa, cuando hay 106 municipios. Pero en Mérida, ¿cómo poder lograr y decir el PRI, este PRI, el cual yo encabezo, es un PRI que va a revolucionar nuevamente? Pues mira, primero me gusta esta visión que estás ponderando, porque la realidad es que sí hemos hecho un gran equipo, que de diferentes corrientes hemos decidido vincularnos a través de lo mejor que sabe hacer este gran equipo, que es el voluntariado y el servicio a la comunidad. Cada uno forma parte de un sector distinto de lo que es Mérida. Te pongo de ejemplo mi secretaria general, que es un privilegio y un orgullo. Aranza Rodríguez. Saludos, Aranza. Un saludo. Es una extraordinaria mujer, estudiante, 21 años, ganadora del premio estatal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de interponer una ley para prevenir el suicidio. Entonces, focalizada en problemas de jóvenes que se tienen que solucionar porque es una pandemia. Pero también está Fernando Alcocer, quien también estuvo en Morena, regidor, inteligente, intelectual, un gran urbanista, la maestra Lisbeth Carrillo, Rafael Valdés, Erika Gómez, te podría mencionar mucha gente, y gente del PRI joven que tuvo la oportunidad en el 24 de participar, como Rodrigo Aldama, como Irene Suárez, o sea, una serie de mujeres y hombres profesionales, profesionistas de diferentes sectores socioeconómicos, pero con una sola finalidad: darle a Mérida la oportunidad de rescatar los valores que se han venido perdiendo. Por otro lado, a mí me parece que, en cuanto decías de que podría haber dos gobiernos, me parece que Yucatán no tiene gobierno, no tiene proyecto, no tiene visión.
Lo que ha estado sucediendo es lamentable. Presumen en las redes sociales haberse llevado una serie de alcaldes de otros partidos. La verdad es que tienen más muertos. 9 muertos en el huracán, 20 desaparecidos, 6 ejecutados, y lo que pasó últimamente en las horas recientes en Tequit, pues suman más muertos que los trofeos políticos que podían tener. Entonces, sin plan de desarrollo, sin proyecto, con un presupuesto aprobado, sin tener idea de hacia dónde van, comprando premios en el extranjero que cuestan 2 y 3 millones de euros para que te los entreguen. Digo, porque los que tenemos conocimiento de esas cosas sabemos cuánto cuestan y lo que valen, pudiendo con eso hacer políticas públicas, haciendo otras cosas. Y pues también habla de un desconocimiento total de este gobierno del Estado, pues de la propia constitución política. Están violentando el artículo 115 constitucional. No tiene facultades el gobernador para venir a parchar calles y a caminar y a estar revisando obras, porque pues el propio gobierno municipal pues es un ente autónomo, tiene una planeación, sí, y tiene esa autonomía y esa independencia. A lo mejor en toda esta maquinaria demagoga que lo ha envuelto, no se lo han explicado. También no lo culpo, con el equipo que tiene, quienes lo acompañan y quienes están en el gobierno, pues sí me queda claro que si alguien ha abierto un libro, pues es altamente de ocurrencias, de ¿no? Ocurrencias. Pero platícame, ¿y qué se hace ante esta situación? ¿Qué hace un dirigente del partido ante esta situación? Si bien señalarlo, si bien construir, si bien aliarse, justamente porque tienen diputados locales, ¿no? Y hay estructuras que están esperando justamente. Yo competí contra Rodrigo Aldama en territorio, estuvimos 2, 3 veces, él estaba justamente en una colonia donde yo estaba al lado y había una buena competencia, pero yo le dije, va, tocayo, vamos a fletarnos y vamos a trabajar. Y a mí eso me gusta, la competencia. Y hoy te quiero preguntar, ¿cuál es la forma en que se va a competir en Mérida ante este panorama que me dices? ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a esperar entonces 3 años a que haya otra vez elecciones para salir a territorio? Tú me dices que no, hay causas detrás de los personajes que te acompañan. Sí, mira, Rodrigo, a eso aspiramos, a que 2 jóvenes intelectuales, inteligentes, comprometidos con su comunidad, salgan a hacer política. Esa es la competencia que debemos de estar teniendo, no la competencia de la descalificación. Eso habla de la ignominia, la ignorancia, de la pobreza intelectual y de la pobreza humana que tiene un gobernante que ataca a una alcaldesa. Primero, más allá de las condiciones políticas. Segundo, ¿qué es lo que estamos nosotros aspirando? Nosotros estamos aspirando a que esta competencia política se dé en la calle a través del debate, a través de las ideas, a través de la preparación de quienes son intelectualmente preparados, pero también socialmente comprometidos, puedan exponer las mejores ideas para hacer una gran Mérida. Por el contrario, ¿a qué nos enfrentamos? A la ignorancia. Hoy la ignorancia está dirigiendo el destino de Yucatán y eso es lamentable. Por eso nosotros tenemos un proyecto que tiene 6 bases, que está destinado a cada una de las ramas que deben de construir un proyecto de estado y de municipio, pero que va acompañado de valores. Los valores que deben de regir a una ciudad a través de no solamente el valor como valentía mismo para enfrentar a la ignominia, sino también los valores que deben de acompañar a la sensibilidad que debe de tener quien aspire a gobernar, quien aspire a administrar el dinero de la gente. Yo a estos que se le han pasado dedicado a difamar y que han sembrado el discurso del odio, por eso pasó lo de Tequit. El Tequit es un resultado de sembrar el discurso del odio. Qué lamentable. ¿Hacia quién? Hacia quien no piensa como tú. Okay. O sea, eso genera una situación lamentable. Y más en la tierra de quienes
hasta donde por nombramiento sabemos, el encargado de las juventudes del Estado. Sí. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba la policía municipal? ¿Dónde estaban los elementos que debe de seguir en materia de protección civil, de seguridad? Sí, o sea, porque se los quitó, la gente le quitó, claro, a la policía a este joven. Claro, entonces aquí lo que estamos viendo es que están más dedicados a las ferias, a la jarana, a la guitarrita, a tocar el piano, a cantar cancioncitas, que a lo que realmente es importante. Esto es importante. ¿Sí? Sí, yo no sé si va a ser una canción de esta lamentable acontecimiento. Digo, tú me has dicho que no esperas mucho de este gobierno, pero ¿qué debería hacer un gobierno ante esta situación, en tu experiencia? En mi experiencia, primero, no debió haber sucedido. O sea, primero no debió haber sucedido. Sí. Para eso existe la prevención. Mira, veo una imagen muy lamentable. Sale el gobernador a dar un comunicado, bien, con el secretario de Seguridad Pública, pero sale también con el comandante de la 10ª Región Militar, sí, que yo creo que no debe de estar involucrado. Sí, este es un problema de seguridad interior que deriva en seguridad pública. ¿Sí? Es una mala señal. Es una señal de incompetencia de quien toma las decisiones. Sí. O sea, tengo que apoyarme en la federación, tengo que hacer que todos vean que voy a... ¿Qué va a hacer? ¿Va a meter tanquetas a Tequit porque pasó eso? No, la seguridad pública está bien administrada en Yucatán. Lo que pasa es que hay malos políticos. Y cuando no hay una buena administración, cuando tu secretario de gobierno no es secretario de gobierno, cuando quien toma las decisiones es un tartufo, que es el jefe de asesores, sí, ¿sí? Un don nada, que es el jefe de asesores, sin conocimiento, sin experiencia, y es el que mueve todo, pues es contrario el que a la todo. política. Entonces, eso lo que genera es que exista este tipo de reacciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos viendo el resultado de las políticas que polarizan, de las políticas que señalan. Y no nos pueden decir que estamos utilizando una desgracia para atacar o para vincular. No, la realidad es que no es así. Ya la desgracia en sí misma es el hecho, cómo se da, de qué forma se da, pero lo más lamentable es que desnuda a este gobierno de que es totalmente incapaz de tener una reacción. Te digo, por eso te decía, hay más muertos en el huracán y se le suma sí, y se le suman los ejecutados que ha habido, que no existían, sí, ¿sí? A realmente los trofeos políticos que nos puedan presumir. Es lamentable, es indignante y sobre todo es preocupante. Sobre este tema de seguridad, porque sé que también a ti te gusta el tema de la seguridad, en Mérida está actualmente una ola de robos increíble. Muchas veces nos dicen aquí en Diles de Opinión, no, es que ustedes dan a conocer los robos que antes no se daban, que están haciendo, que no sé qué. Nosotros estamos, y en los 10 años que yo tengo de experiencia como periodista, puedo decirte que a lo mejor es que la gente ha optado por más cámaras de seguridad y ha decidido, pues ya no, lamento decir esto, pero ya no confía en la policía y prefiere publicar en redes sociales, y de redes sociales pues se viraliza una situación en donde las cámaras de seguridad no es garantía de seguridad. Creo que estás de acuerdo conmigo. Solamente es testigo de un acto delictivo que va a hacer. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esta ola de robos que hay en la ciudad de Mérida? Primero, también que se ha permitido que se integren diversos grupos de la delincuencia organizada en mínima presencia, pero están teniendo ya arraigo. En el primer cuadro de la ciudad hemos podido saber de primera mano de propios locatarios del primer cuadro y de los propios mercados que se les pide piso, que ya hay el famoso gota a gota y que ya existe ahí un elemento de presión por parte de grupos delincuenciales para que se haga un pago de manera recurrente. Eso se le llama pago de piso. Segundo, se empiezan a expandir porque empiezan a ver que no hay una contención. Sí. Cuando esto sucede, esto evidencia que hay tres cosas. Primero, que hay una falla en la policía de proximidad. Segundo, que no hay una coordinación entre ayuntamiento
y Secretaría de Seguridad. Y tercero, que la ciudad está creciendo y que necesitamos redoblar esfuerzos y que necesitamos tener esa coordinación del ayuntamiento. Mira, Mérida es muy sui generis. Sí, que si no. Mérida. Y surrealista también a veces. No, también, ¿no? Totalmente. Mira, es un municipio que no administra su agua, que no administra su seguridad y que ya ahorita prácticamente no administra la movilidad que existe en la ciudad. O sea, 3 problemas caóticos. La Secretaría de Seguridad prácticamente ya decide los sentidos de las calles. Pues no puede ser, tiene que haber un plan de desarrollo urbano con una visión de cómo vamos a crecer en materia de infraestructura. La ciudad no va a dejar de crecer, pero tenemos que tener programáticos y tenemos que entender la propia geomorfología y no se les debe de cobrar más a las constructoras. Se les debe de exigir que hagan bien su trabajo, porque finalmente el que termina pagando esos actos de corrupción, pues es el comprador final, el usuario final, la gente que hace una inversión en su patrimonio. Segundo, que es sumamente importante, va a empezar el sicariato del agua. Van a aumentar en un 30-40% el agua. Ya lo tienen planeado, se ve. Lo primero que cambiaron fueron los recibos del agua. Sí. Están no limitando, están cancelando el uso del agua a quienes no pagan o tienen un retraso. Nada más hay que recordarle a este gobierno, porque te digo, no conocen la ley, ¿sí? Porque todos van al aplauso y ponen a notarios y ponen a amigos que según son grandes expertos en ley, no les han explicado que el agua es un derecho humano. Sí, así es. ¿No? Entonces, a lo mejor esta legislatura que tampoco no entiende, que no le entiende, entonces tampoco lo saben, pero el agua es un derecho humano. Tú no puedes quitarle, porque no te ha pagado, ese derecho. Tienes que saber y concientizar, tienes que hacer una gran campaña del por qué. Tenemos un pillo al frente de la JAPAI, no lo digo yo, lo dicen las sendas carpetas de investigación y el historial político que ha dejado a su paso, el desastre que ha dejado en las instituciones. Y hay otra cosa que es muy importante. El proceso del agua es sumamente delicado. En Yucatán y sobre todo en Mérida tenemos agua clorada, no agua purificada. No tenemos agua potable. Sí. Y eso es muy peligroso, porque con eso nos bañamos, con eso se bañan nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros papás, nuestras mamás. Con eso nos bañamos todos, a veces lo consumimos. Y ese primer contacto ha elevado que en Mérida, por esa alta contaminación de los mantos freáticos, empiece a haber avances en el cáncer cervicouterino, en el cáncer de mama, ¿sí? En el aspecto de nosotros, el género masculino, pues también exista aumento en el cáncer de próstata. O sea, cuando empieza a haber consecuencias, pero empieza a haber un uso y un constante contacto con metales pesados, que son los que se quedan en el agua, y únicamente se clora y no se le trata, entonces prácticamente nos estamos envenenando, y es cuestión de tiempo. Que comiencen a darse las condiciones. Hay otra situación que en Mérida ha estado pasando, y yo recuerdo que justamente tú estabas al frente, cuando eras diputado, de la comisión que veía el tema de movilidad, ¿no? El sistema de transporte público. Huacho Díaz Mena por fin dio el gancho para poder desarticular pues, a Rafael Cotasec. Y te pregunto, porque también en la ciudad de Mérida ese principal tema es la movilidad. Hoy se pensó que los nuevos sistemas de transporte iban a tener algo. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice el priismo ante esta situación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo proponer algo ante esta situación? Mira, con estos cambios me queda muy claro que se pone en práctica el viejo adagio que el que no sabe le va a explicar al que no le va a entender. Entonces, este es el destino que tiene esta agencia de transporte. Cuando tú decides que es más importante el cambio de la imagen que prestar un servicio que tenga toda la capacidad de reordenamiento territorial por donde pasa, los puntos de impacto, entonces te estás dando cuenta que no hay una política, hay una politiquería.
La política en materia de desarrollo urbano, que va de la mano con movilidad, y lo manejamos en múltiples ocasiones. Y el gobernador, cuando era delegado de bienestar, estuvo en una reunión donde fue cómplice del endeudamiento del estado de Yucatán. No puede decir ahorita que lo endeudó Vila, no. Él estuvo ahí, fuimos a la oficina del entonces gobernador del estado. Fueron los principales personajes políticos que no tenían nada que hacer allá. La senadora, el hoy denunciado y cómplice de múltiples situaciones de despojo en el Infonavit, que ahora es el delegado de bienestar, Rogelio Castro, fue el propio Joaquín Díaz Mena, a una reunión donde nos citaron a los diputados. Ellos fueron, querían estar allá. Y allá, cuando dijeron que se iba a obtener este crédito a través de la deuda pública, agacharon la cabeza y no dijeron nada. Ya después salieron con mucha valentía a las redes sociales a denunciar. La realidad es que quienes no estuvimos de acuerdo votamos en contra. Sí. Así es como se manifiesta la dignidad y sobre todo me parece que los ideales. Yo creo que casi 50,000 millones de pesos, para que lo sepa toda la gente, que es el presupuesto del estado de Yucatán que maneja cada año, da y sobra para realizar grandes obras, grandes cambios en materia de movilidad, siempre y cuando se haga con inteligencia, se haga con honestidad, con transparencia, porque ahorita ya no quieren mostrar nada. Hoy no sabemos de quién es el dueño del transporte público, ¿no? Entonces, con transparencia y sobre todo con competitividad. Yo creo en 3 cosas fundamentales para la política. A ver, dímelas. La categoría para hacer política, que es la forma en que elevamos el diálogo, la forma en que tenemos ideas, podemos expresarlas y podemos escuchar la de los demás. Es la más difícil. Que es la más difícil, pero ahí está la categoría. Segundo, la competitividad. Cómo a través de la inteligencia, el conocimiento, la escucha, ¿sí?, podemos ser mejores y brindar mejores opciones para tener un mejor gobierno. Y tercero, que es fundamental, la sensibilidad. Saber qué está pasando, cómo está pasando, qué le duele a la gente en la calle, ¿sí? ¿Por qué no es suficiente que llegues y le des dinero? ¿Por qué no es suficiente que lleguen y le den dinero a los jóvenes que no están estudiando, que no producen y que han aumentado en las colonias los famosos picaderos? Donde llegan estos jóvenes y señoritas, entran a las 7, 8 de la mañana en los días de escuela y salen a las 2, 3 de la tarde, después de haber consumido drogas, alcohol y haber ejercido muchas veces hasta violencia sexual o haber sido hasta prostituidas. Sí. Entonces, nosotros sí tenemos problemas serios, Rodrigo. La ciudad tiene problemas serios y necesita mujeres y hombres serios que resuelvan esta problemática. Esto no se resuelve con festivales. Esto no se resuelve con conciertos. Esto no se resuelve con la jarana y no se resuelve atacando al de enfrente. Esto se resuelve con un proyecto, esto se resuelve con planteamientos reales, lógicos, pero sobre todo se resuelve con mucha valentía, respetando al de enfrente, debatiendo, sí señalando lo que está muy mal. De repente dicen, es que eres un irrespetuoso porque le dices al gobernador que es un incapaz. No es faltarle al respeto, es simplemente clarificar lo que está ocurriendo en el gobierno del estado. Y lo que sucedió en el gobierno del estado, en esta situación cuando se aprueba el replanteamiento, tú también estuviste allá. Tú también fuiste parte de las voces que estuvieron. Y claro, estuviste ahí en el debate de lo que sucedió un año atrás, donde Morena levantó la mano junto con Alejandra y dijo, no estamos a favor. Abrimos una manta. Te voy a platicar una experiencia. Yo me acuerdo de eso. Llego con un portafolio y se me quedaba viendo los de seguridad. ¿Todo bien, diputado? Sí.
agarro, porque hasta eso veían que entrábamos, ¿no? Agarro, pide la palabra Alejandra, me bajo, yo estaba en la mesa directiva, y traía un cuadrito así, y lo empiezo a extender, y era una manta de 15 metros por unos 50. No más impuestos. La imagen Sí. Tremenda, ¿no? Sí. Tremenda. Recuerdo. Eso es hacer oposición. Eso es enfrentarse. Eso es decir, votamos en contra de cuando vino quien era el secretario de Gobernación, Sí. ¿sí? Y nos dijo, endeuden este tema, ¿no? Pues, ¿por qué? Y simplemente le preguntamos, si ustedes nos muestran el plan maestro, votamos a favor. Ni Banobras les dio el crédito, Sí. porque no era viable. Entonces, lo que están haciendo ahorita, esto del puerto de altura, hay que tener mucho cuidado. Primero, ¿Qué está pasando? un astillero es inviable. Ujú. ¿Por ¿Sí? qué? Porque el astillero genera una devastación de los barcos, entran a reparación y eso contamina el lecho marino. Todos los químicos, todo lo que Todos pudiese los quitar, químicos, residuos. todos los metales pesados caen al mar. O sea, están en peligro las playas de Progreso. Están en peligro el lecho marino, que es único, Ujú. que es un patrimonio. En lugar de querer industrializarlo de esa forma, deberíamos de conservarlo con un patrimonio. Podemos hacerlo un puerto mercante, un puerto comercial como está en Rotterdam. ¿Sí? ¿Para qué se van a Italia? Es que es la ignorancia. Se van a Italia con una de las empresas que tiene mayores señalamientos de contaminación en el mundo, sobre todo en África. Por eso tienen los astilleros en África y en unas partes del Mediterráneo y no en las costas europeas. Ok. ¿Sí? ¿Por qué no se fueron a Rotterdam? Ujú. Porque no le saben. No hay visión. No hay visión. Es como lo que presentaron ayer. Ayer presentan el nuevo desarrollo energético. Caray, ¿por qué no le dicen a la gente, no le engañen? Para que ese parque pueda entrar en funcionamiento de pruebas. Silán de Bravo, señalas, ¿no? Sí, Ese es. el que anunciaron ayer, que vinieron Sí. a hacer. Para que ese parque entre en funcionamiento de prueba, se necesitan 6 u 8 años. O sea, ni siquiera este gobierno lo va a Ni ver. siquiera lo va a ver. O sea, se necesitan 6 u 8 años para que empiecen las pruebas. Ahora, hay que ver, ¿sí? En esta materia, quién va a pagar las subestaciones, porque se necesitan. Sí. ¿Cómo se van a conectar al porteo? Si ellos van a tener la central de contención. Mira, les voy a decir rápidamente, porque de energía no saben nada. Y nosotros sí hicimos varios desarrollos energéticos en México y en otras partes del mundo. Mira, lo más caro en materia energética ¿Qué? es el transporte y la contención. Ok. La generación no es tanto bronca. Es el transporte y la contención. En materia eléctrica, ¿por qué es tan caro el kilowatt hora en Yucatán? Porque lo traemos por porteo. Así se llama técnicamente traerlo en Elevado. el cablecito. ¿Sí? ¿Por qué es tan caro? Porque es energía calorífica. Y al ser energía calorífica, pues obviamente va perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza, ¿sí? De donde se produce a donde llega. Entonces tiene que tener una constante Sí. para que pueda llegar. Se llega a las subestaciones y es como si se rebombeara, como una central de rebombeo de líquidos, de hidrocarburos. Sí. Y vuelven a lanzarlo. Ahora, ¿qué es lo caro en materia de energías limpias? No es el propio parque. Son las centrales de contención de la energía que producen. ¿Dónde estuvo el gran... yo estuve a favor de la reforma energética del presidente López Obrador. Rommel Pacheco estuvo en contra. Sí, cierto. ¿No? No te la pongo, ¿no? Sí, cierto. Jorge Carlos Ramírez Marín estuvo en contra. Sí. ¿No? Y por ahí te puedo decir varios más de los que están ahí. Pero te quiero ampliar un poquito, si me permites, rápidamente. Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué peligroso es? Mira, vienen a plantear un tema de negocio que le cuesta a la Comisión Federal, que le cuesta al país. Porque ellos quieren producir
Y lo más caro, te digo, es la central de contención. Y lo que ellos hacen es, vienen, ponen las centrales eólicas y se quieren conectar directamente a la red de CFE. Sí, así lo planteaban ellos muy fácil a la gente. Entonces, lo cual está equivocado. Entonces, vienes, haces una inversión a medias y utilizas el 50%, lo más caro, el 60-70%, utilizas la red nacional. Oye, puedes pagar una renta, sí, pero ¿sabes cómo querían pagarla? No, a ver. Yo produzco 1 kilowatt aquí que me cuesta producir, vamos a poner un ejemplo, $1, y yo tengo un contrato en Monterrey donde yo vendo el kilowatt a 4. Entonces, decía la CFE, ok, yo te recibo aquí, ¿sí? Pero a mí producir ese kilowatt que tú vendes a 4 me cuesta 3. Entonces, ahí es donde empezaba la disparidad. Entonces, en tema energético, el problema del negocio es financiero. Por eso Iberdrola, por eso llegó el presidente y dijo, Iberdrola, vámonos. Porque el problema era financiero. Entonces, es un tema grave. Y cuando no lo entiendes, y me queda claro que quienes están al frente de eso no tienen el conocimiento, porque puedes tener asesores, pero si tú no tienes el conocimiento, se llama fraude intelectual. Pues son las incapacidades que hay de varios funcionarios. Digo, yo sé que a ti no te gusta mencionar nombres, a mí me gusta mencionar nombres. No, y lo digo. Pablo Gamboa justamente es quien está al frente de esta agencia de energía que se le hicieron prácticamente porque no existía. Fue parte de las propuestas que manda Joaquín Díaz Mena en esta reforma que hace la estructura orgánica del gobierno. Y yo digo, a ver, ¿dónde están las nuevas generaciones? Pero bueno, me ha quedado muy claro que este gobierno lo que hizo están en el PRI, están viniendo todos aquí. La verdad que tenemos una migración extraordinaria. Fíjate que estamos muy contentos. Me gusta platicarte de también, hay que platicar las buenas noticias. Y una buena noticia es que está llegando gente muy joven, gente con mucha visión, a que hagamos una oposición desde el partido más tradicional. Decían que el PRI había hecho mucho daño. El PRI fue un partido de instituciones. Creó instituciones. Primero fue un partido, PNR era un partido de caudillos. Sí. Cuando pasa a ser un partido de instituciones, funda instituciones. Los personajes son los que tal vez no estuvieron a la altura, ¿no? Por eso ya se fueron y ahorita nos permite a un grupo de gente comprometida, con idea, que viene a vivir haciendo política y no viene a vivir de la política. Sí, que es la visión, la nueva política. Mira, finalmente es esta visión filosófica, ¿no? Y tiene mucho que ver hacia dónde queremos llegar a Mérida. Mérida están sucediendo ya cosas que no veíamos. Sí. En Yucatán están pasando cosas y desgraciadamente por esto no podemos dejarle todo al comandante Saiden. Sí, no. O sea, no puede con todo. Es un extraordinario funcionario, una gran persona, un tipo que quiere mucho a su ciudad, a su estado, pero no puede con todo. Pues mejor lo hubiéramos nombrado gobernador, nos hubiera ido mucho mejor, ¿no? Pero es que no le puedes dejar todo. Sí. Entonces, sí, cuando hay este tipo de incapacidades, cuando hay este tipo de políticas y de políticos, se empiezan a generar grietas, una política de muchas grietas que empiezan a haber este tipo de rompimientos sociales y empiezas a sembrar un discurso de odio y no nos pueden acusar de que no es cierto. Uh-huh. El gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó una marcha en Progreso. Que si no, ese momento. Pidiendo. El alcalde Espurio le dijo. Alcalde Espurio lo insultó y todo. Yo conozco a Eric. Eric es un hombre de altura, un hombre fino. Sé que es un hombre
espero que... Lo conociste en el Congreso. Amigo, compañero, espero que sepa defender bien su posición, espero que no se doble, no tiene necesidad. Y si en algún momento piensa hacerlo, lo está haciendo, que rectifique, no hay necesidad. Parece que tiene una fuerza interesante. No hay que asustarnos ante el poder. Al poder se le enfrenta y al tirano doblemente más, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, calma. Tenemos que salir a hablar con la gente. Tenemos que mostrar que hay una oposición. Desde Mérida estamos generando una nueva visión de oposición con el PRI. Por eso no nos preocupa cuando de repente me hablaban y me dijeran, oye, se llevaron un alcalde, se llevaron otro alcalde, que se vayan. ¿El PRI gana más con esta salida? Por supuesto, porque mira, en política hay un viejo refrán priista. A ver, dímelo. Que dice, en política lo que se compra con dinero es barato. Entonces, se fue lo barato, que se quede lo que da valor. Lo que da valor es el trabajo, es la dignidad, es la visión, es el compromiso. Nos interesa nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque entendemos que la administración de la ciudad, de mi amiga Cecilia, a la que aprecio, a la que quiero y a la que le hago un análisis desde el punto de vista profesional, pues sí, va en picada. Veo que están en una descendente que no saben cómo detener, no saben cómo accionar. Veo muchos intereses personales ahí también, sí. Y veo muchos proyectos personales ahí también. Y el proyecto no es Cecilia, y el proyecto no es la ciudad, y el proyecto no es apoyar a la alcaldesa. Veo que dentro de esa misma agrupación política están viendo cómo descarrilarla. No la defendieron ni en el predial. Sí. Entonces, a mí me dio mucha pena que diputados... Para mí los diputados son de Vila. A mí responden a los intereses de Vila. Yo lo digo así, y estamos en la mesa de claro. Decimos las cosas. Yo así lo veo, así lo vislumbro, y creo que también tu experiencia te permitió conocer diferentes estilos. El morenista número uno, lo he dicho, Vila es el morenista número uno de Yucatán. Le hubieran dado el comité estatal a él, sí, ¿no? Sí. Pero él está ya más cómodo, y mira qué buen premio le dieron en el Senado de lo que está. Sí. Oye, Rafael, para ir cerrando este encuentro, ¿hay algún tema que te interese justamente que la gente sepa de cara aquí, de que empieza 2025? Porque se ha ido ya diluyendo el primer mes. ¿Qué viene este 2025 en sí para el PRI, para ti? Miren, estamos ahorita ya próximamente a abrir ante la prensa una serie de eventos, nuestra agenda política y de impacto en cuanto a la visión de qué queremos como partido político proponerle a la ciudadanía. Viene, y te lo doy como primicia, viene una serie de programas de emprendimiento, viene una serie de programas artísticos, viene una serie de transformación dentro del propio partido. Estamos trabajando con las estructuras, con la base, estamos yendo a visitar a todas y a todos los priistas. Están llegando muchas y muchos están regresando. Estamos hablando también con los personajes que ya tuvieron a su cargo puestos importantes en la administración pública. No podemos despreciar el conocimiento que le ha costado mucho dinero a nuestro país. Tenemos que escuchar y a partir de eso discernir qué es lo que nos puede funcionar más, qué es lo que nos puede funcionar después. Tenemos que hacer una gran mesa de la reconciliación de la política. Tenemos que dignificar a los políticos, como te digo, con categoría, con conocimiento y con sensibilidad. Ese es el gran trabajo del PRI, dignificar la política del Estado y también ser una oposición competitiva, con valores, pero sobre todo con mucho valor. Y es que es muy importante porque los tiempos cada vez son más
complicados en la política en Yucatán, usted lo sabe bien. Fernando Salvador decía algo muy importante en esta situación de la política. La 4T cree que todos los que hablan en contra de ellos están mal, son de la oposición, no tienen comprensión de lo que está. Me gustaría saber únicamente rápidamente tu opinión sobre cómo realmente es este debate de altura que tú has dicho. ¿Cómo debe ser un debate de altura cuando te enfrentas a la oposición? Primero, yo estoy convencido, como al ser un hombre colosista, obradorista y democrático, vaya combinación. Sí, curiosa. Pero homologa bien, porque finalmente van al sector social. O sea, la visión que tenemos es la de la justicia social. El debate debe de ser a través de las ideas y de las soluciones, de la construcción de acuerdos, de una visión en el cual nosotros estamos enfrentando a un mundo que cada vez está más dividido en bloques. Nosotros tenemos ahorita un gran antagonismo como país, que no es Donald Trump, sino es la visión de los bloques económicos que se están dando en el mundo. ¿Qué papel va a jugar México en esta composición geopolítica? ¿Qué papel va a jugar Yucatán en esta posición geoestratégica? Yo cuando escucho el Renacimiento Maya, pues me da gusto que cuando menos hayan agarrado ahí un poco del copy-paste de lo que yo publiqué en un libro hace un par de años, pero pues, te digo, cuando no le entiendes, no le entiendes. Mérida está llamado a ser el holding de acción logística de América. Sí. A mí me parece que a partir de cómo diseñemos esta ciudad para los siguientes 50 años, va a salir la oportunidad de incorporarnos a las cadenas productivas, de crear una ciudad de mentefactura a la altura de Rotterdam, a la altura de Shanghái, a la altura de algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es Malasia, con ese nivel. Alto nivel. De alto nivel. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ver como una ciudad con mar. Mérida es una ciudad, lo decía el Che Guevara. Dice, es una lástima que los meridanos, yucatecos, no se den cuenta que Mérida es una ciudad que tiene mar. Entonces, es una conjunción. Nosotros tenemos que estar pensando en que Mérida es una ciudad con mar, aunque tenga el municipio de Progreso, pero en una zona, en una gran zona conurbada, en un gran cinturón urbano. ¿Cómo vamos a hacer que crezca con esta visión? De no ser así, entonces nos vamos a convertir en las Filipinas, nos vamos a convertir en Tailandia, no me digas, y nos vamos a convertir en elementos como en África, en donde el desecho de las grandes oportunidades han sumido al pueblo en la pobreza. No puede haber renacimiento maya porque nunca han muerto los mayas. Es la lengua nativa más hablada en el mundo. Y segundo, tenemos que incorporar las comunidades alejadas, no a través de un tren, lo decíamos. Yo le metí pluma a la tesis del Tren Maya. No, debemos de incorporarlos a través de cadenas de valor, de cadenas de productividad. Tenemos que diversificar el Estado. Tenemos que tener una visión muy clara de hacia dónde vamos a segmentar el Estado. ¿Por qué digo segmentar? Porque no todo el Estado tiene la misma vocación. No. Entonces, cada parte de Yucatán tiene una vocación, cada parte de Mérida tiene una vocación. Yo estoy convencido, hay que rescatar las comisarías, hay que rescatar el centro, y yo lo primero que haría, mi primera acción de gobierno, sería en los primeros 100 días iluminar Mérida. Si yo fuera alcalde, ya estaría iluminado al 100%. ¿Es posible? Sí. ¿Es económicamente viable? Sí. ¿Es económicamente probable? Sí. ¿Existen las condiciones? Sí. ¿Se puede? Sí. ¿Le saben? Nosotros sí. Entonces, yo lo haría así. Y también
tenemos que rescatar el centro histórico, los mercados, Sí. los volveríamos centros de desarrollo turísticos, los volveríamos centro de desarrollos y clústeres acompañado de centros escolarizados para que podamos tener allá escuelas públicas, podamos tener primarias, secundarias, preparatorias en el centro de la ciudad, porque ya está, o sea, ya está el elemento, nada más es darle vocación y eso nos ayudaría a agilizar el transporte público, nos ayudaría también a generar una red al exterior del propio periférico, de mercados, escuelas. Hay que generar satélites, satélites que puedan funcionar y que detonen económicamente y que saquemos a la gente no del centro como área comercial, sino que demos que exista mayor agilidad dentro de la ciudad para que tenga mayor movimiento. Eso nos genere que tengamos una ciudad más limpia, eso nos genere que tengamos una ciudad que tenga la capacidad de recolectar el agua, Sí. los residuos, que generemos plantas de tratamiento y al final la recoja de basura. Pues la visión de altura que tienes es la que nos has compartido y la cual pues les queremos ahora sí que dejen sus comentarios aquí en esta entrevista. Agradecerte, Rafael. Muchas gracias, Rodrigo. Qué gusto. Siempre es un gusto, hombre. Y pues bueno, estará invitado, por supuesto, para más ediciones respecto a la ciudad de Mérida, por supuesto, en el debate y, por supuesto, también, ¿por qué no invitar a las demás fuerzas políticas a este encuentro de ideas? Para todo esto, gracias, Rafael. Esto fue Dealers de Opinión.